Iglesia de Cristo. Bien, hermanos, vamos a continuar con la meditación de la palabra de nuestro Dios acerca del tema que hemos estado viendo estas semanas. Y bueno, pues recordemos que el tema que hemos estado viendo, hermanos, tiene que ver con el amor entre nosotros como hermanos, ¿sí? El amor fraternal, ¿sí? En la versión, Reina Valera 1960, nos dice en el libro escrito a los Hebreos, capítulo 13, versículo 1, permanezca el amor fraternal. Decíamos, hermanos, que esta situación de salud que está viviendo el país, la ciudad, el estado en general, el mundo, hermanos, nos ha llevado a estar en este tipo de reuniones virtuales, podríamos decirlo así. Pero si hablamos de un tema espiritual, bueno, pues sabemos que estamos unidos en espíritu, ¿sí? Estamos conectados a través de la sangre de Cristo Jesús y bueno, pues esto nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu, a seguir adelante en esta situación y desde luego a valorar, hermanos, aquella libertad que teníamos anteriormente, esa libertad de poder salir a la calle, poder disfrutar de las cosas que ahora no tenemos con tanta facilidad. Y bueno, eso nos debe de ayudar, hermanos, a meditar en lo afortunado que somos en este momento de poder disfrutar de una buena salud. Sabemos y conocemos hermanos, incluso algunos tienen familiares que están en este momento aislados, se podría decir así, ¿verdad? Por cuestión de esta situación de salud. Y bueno, pues aparte de que seguimos orando por ellos, esperamos que se recuperen, ¿verdad? Y bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo en el tema que hemos estado tratando, hermanos? Bueno, yo decía al principio de esta lección que qué triste sería, hermanos, que en esta situación de pandemia que estamos viviendo, en vez de que la iglesia se uniera como un solo cuerpo que es, hubiera divisiones a través de pensamientos, de cuestiones de opinión de algunos hermanos que digan por qué no se reúnen en el edificio, o por qué hacen esto, o por qué no hacen aquello. Qué triste sería, hermanos, que esta situación de salud dividiera a la iglesia. Y es por eso que decidí buscar hablar de este tema, ¿sí? Permanezca el amor fraternal. Dice el autor a los Hebreos, hermanos, ahí en el capítulo 13, permanezca el amor fraternal. Decíamos que en la versión Palabra de Dios para Todos, ¿sí? La versión esta nos regala una pequeña extensión o nos da un poquito más de margen a la hora de entender este pasaje. Y la Escritura nos dice textualmente de la siguiente manera: ustedes son hermanos en Cristo, así que sigan tratándose unos a otros con amor. ¿Sí? Recuerden que ahora ni la circuncisión ni la incircuncisión, según Gálatas capítulo 5 y versículo 6, vale algo. Más bien lo que ahora vale es la fe que obra por amor. Entonces tenemos que mostrar nuestro amor, hermanos, a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, ¿sí? Así como Dios nos ha mostrado su amor. Si vamos a la evidencia bíblica, Juan capítulo 3 y versículo 6 nos dice cómo Dios nos ha amado. Nos ha amado de tan grande manera que estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo, a su único Hijo, hermanos, para que usted y yo tengamos la salvación. Juan capítulo 3, versículo 16. Ok. Entonces, hermanos, decíamos que ahora tenemos que mostrar ese amor, ¿sí? Pero para poderlo mostrar tenemos que tener activa nuestra fe. Y la Escritura nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 17, versículo 17. Perdón, Romanos 10, 17, ¿verdad?
Y bueno, decíamos, hermanos, que ese amor que tenemos que mostrar es un amor, no es un sentimiento, ¿sí? No es algo que nace aquí adentro de mi corazón y está por un momento, pero viene una prueba, viene una situación difícil con mi hermano y eso que siento aquí deja de estar. No, no es un sentimiento, hermanos. El amor es una decisión. Decido amar a mi hermano, ¿sí? Por lo que ahora sé. Anteriormente no sabía que la vida o el valor de su vida, de mi hermano, tenía tan grande estima, pero ahora yo lo sé, porque tuvo el valor o tiene el valor, el mismo valor que tiene mi vida. Jesucristo estuvo dispuesto a entregar hasta la última gota de sangre por amor a nosotros, ¿sí? Y el apóstol Pablo nos dice en la carta a los romanos que Dios nos ha mostrado su amor a todos nosotros, ¿sí? Dice la escritura, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, pudiéramos haber sido los peores, o lo éramos tal vez, lo peor que hay en el mundo, y aún así Dios nos muestra su amor, dándonos a su Hijo Jesucristo y muriendo en la cruz por nosotros. Entonces, si Él estuvo dispuesto a mostrar ese amor, ¿por qué no hacerlo nosotros? El autor de los Hebreos nos dice, permanezca el amor, ¿sí? Y ahora la otra versión nos dice, ustedes son hermanos en Cristo, nos recuerda, no solamente debe de haber amor entre ustedes, sino nos especifica por qué. Ustedes son hermanos en Cristo, así que sigan tratándose unos a otros con amor. Es difícil, hermanos, no es fácil. En ocasiones va a haber hermanos que son difíciles de amar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Rechazarlos? ¿Hacerlos a un lado? No, recuerde lo que dice la Escritura, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Considerémonos unos a otros, ¿sí? ¿Habrá hermanos difíciles de tratar? Claro que sí. ¿Habrá hermanos tan tiernos, tan amorosos que quisieras tenerlo todo el tiempo a tu lado? Pero no se puede, también. Habrá de todo un poco, hermanos, ¿sí? Pero a final de cuentas son nuestros hermanos. Por muy amorosos que sean o por muy difíciles de tratar, son nuestros hermanos, ¿sí? Estuvimos viendo, hermanos, cómo debemos de tratar a aquellos hermanos que son débiles. ¿Habrá hermanos débiles en nuestra congregación, en donde nosotros nos reunimos? Claro que sí. Posiblemente yo soy uno de ellos. ¿Cómo merece ser tratado este hermano? Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. ¿Sí? Nos dice que debemos de alentar a aquellos que son de poco ánimo, debemos de sostener a los que son débiles, también debemos de ser pacientes, hermanos, para con todos. ¿Sí? Decíamos también cómo debemos de tratar a aquel hermano que caiga en pecado, aquel hermano que caiga en el error. ¿Sí? Según Gálatas capítulo 6, versículo 1, nos dice que primero que nada debemos de actuar espiritualmente, ¿sí? Considerándonos a nosotros mismos. No vaya a ser que nosotros también caigamos en la misma situación que este hermano, ¿sí? Debemos de tratarlo con respeto, debemos de tratarlo con amor, hermanos, ¿sí? Debemos de usar la mansedumbre, debemos de usar también la misericordia, hermanos, ¿por qué no? Ser misericordiosos con ellos, ¿sí? Pero también, hermanos, debemos de estar dispuestos a perdonar. Habrá hermanos que nos ofendan, habrá hermanos que nos causen dolor, ¿y qué vamos a hacer? ¿Le vamos a guardar rencor por siempre? Claro que no. Tenemos que dejar un espacio en nuestro corazón para esos momentos difíciles cuando haya que perdonar, ¿sí? Y bueno, pues debemos de restaurar a estos hermanos, ¿sí? Y de esta manera usted y yo podemos cumplir con la ley de Cristo. Recuerden lo que dice Gálatas capítulo 6 y versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, ¿sí? Y de esta manera usted y yo estaremos cumpliendo con la ley de Cristo. Ahora ya vimos también cómo debemos de tratar a aquel hermano que es fuerte. Habrá hermanos que son muy conocedores, habrá hermanos que sean altamente espirituales, por decirlo así, hermanos con mucha experiencia en el Evangelio, pero sin duda alguna hermanos que se puedan equivocar.
y son hermanos fuertes de carácter que tenemos que aprender a tratarlos y cómo debemos enfrentarlos, tal como lo hizo Pablo con el apóstol Pedro. ¿Sí? Estaba cometiendo un error, tuvo que confrontarlo cara a cara porque lo que estaba haciendo Pedro era de condenar, dice la Escritura. Y bueno, pues también, hermanos, hemos estado viendo cómo debemos de tratar, o fue lo que vimos la semana anterior, cómo tratar a aquellos hermanos que están quebrantados de corazón. Decíamos aquellos hermanos que están padeciendo alguna enfermedad, aquellos que están padeciendo alguna situación difícil en su familia, alguna necesidad económica, no sabemos, hermanos, ¿sí? Y poníamos el ejemplo de aquel personaje conocido, muy conocido en la Biblia como lo es Job. Un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre que fue probado por Dios, que Dios conocía al 100% su corazón, conocía su mente y lo expone de tal manera que lo expone como un trofeo delante de Satanás. Y le dice, ¿ya viste a mi hijo Job? Un varón temeroso de Dios, apartado del mal, y vemos como Satanás, como padre de mentira, empieza a querer hacer caer el pensamiento que Dios tenía de Job y lo acusa, ¿verdad? Ah, pues es que lo has cercado de bienes, le tienes todo, pero quítale lo que tiene y vemos cómo Dios permite, hermanos, que sus hijos, sus siervos, por más fieles que sean, incluso por mayor perfección que ellos puedan tener o que podamos tener, podemos estar expuestos a ser probados de esta manera. ¿Sí? Habrá quien diga o quien piense diferente y diga, no, es que si eres hijo de Dios no puedes sufrir, no debes sufrir. Si eres hijo de Dios no debes de padecer hambre, no debes de padecer sufrimiento, eres hijo de Dios. Entonces, ¿dónde está Dios? Pero el ejemplo lo tenemos con Job. Era un hombre que fue reconocido por Dios y fue expuesto, hermanos, y aún así salió victorioso. ¿Cómo debemos de tratar a estas personas, a este tipo de hermanos que son quebrantados? Bueno, ya vimos, hermanos, también una manera de tratarlos, ¿verdad? Debemos de apoyarlos, debemos de mostrar nuestra compasión también hacia ellos y no buscar una causa probable o una, ¿cómo decirlo? Buscarle una respuesta a su situación y querer acusarlos, ¿verdad? No, pues es que a lo mejor te estás portando mal, por eso Dios te está castigando. Es lo que la mayoría de las personas piensan. Ven que a alguien le va mal, pues es que pues Dios lo está castigando porque está portando mal. Mentira, hermanos. Imagínense si Dios nos castigara como nos portamos nosotros. No, pues diría nuestro hermano Rodolfo, ¿verdad? Sería fulminante, así en un momento Dios nos castigaría. Y no lo es así, hermanos, les voy a decir por qué. Bíblicamente tenemos ejemplo cómo Dios actuaba en la antigüedad. Dios es un Dios celoso de su pueblo. Y cuando alguien está mal delante de él, o estaba mal delante de él en la antigüedad, ¿Quedan 10 minutos? ¿Por qué? Así nos dijo otra vez. Ok, dice que quedan 10 minutos. Vamos a ver. ¿No lo actualizaste? ¿Era actualizarlo, no? Se ve que se va a cortar, hermanos, en 10 minutos. Bueno, decíamos, hermanos, que no debemos de ser como los amigos de Job, ¿sí? Debemos de apoyar a aquellos hermanos que están padeciendo y, pues, desde luego, mostrarles nuestro amor, ¿sí? Habrá hermanos que son irritables a nuestra presencia, irritables a nuestro parecer. ¿Cómo debemos actuar, hermanos? Tenemos el ejemplo de Job, perdón, de Abraham, discúlpeme. Génesis capítulo 13, versículo 8, hermanos. Génesis capítulo 13 y versículo 8. Si esta conexión se llega a cortar, vamos a tener que hacer la otra conexión, hermanos, y bueno, pues ahí estamos pendientes. Génesis capítulo 13 y versículo 8. Dice ahí la escritura. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos,
entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Tenía autoridad Abraham sobre Lot, hermanos? Claro que sí. ¿Quién es el que había salido de su tierra y de su parentela? ¿Y quién es el que había llevado todas sus cosas? Abraham. ¿Por qué Lot estaba con él? No lo sabemos, hermanos. Posiblemente Lot dijo, pues yo te acompaño. ¿Sí? Muy bien, Abraham le pudo haber dicho a Lot, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar aquí, si tú quieres seguir adelante, allá, escoge lo que, allá más adelante, pero yo me voy a quedar aquí. Hazle como quieras. Yo no te traje a la fuerza, etcétera, etcétera. Pero no. Vemos a Abraham, o vemos en Abraham, hermanos, un hombre sabio a la hora de actuar, un hombre prudente. Él sabía que tenía la bendición de Dios. Y con este conocimiento le dice a Lot, ahí en esta parte, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mi gente y la tuya. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Abraham consideraba a Lot como su hermano. Y podemos seguir leyendo la escritura y podemos encontrar cuál fue la diferencia entre Abraham y Lot. ¿Quién fue el que recibió mayor bendición? Abraham. ¿Sí? Bueno, ¿cómo debemos actuar ante esta situación con nuestros hermanos? Bueno, pues decidir poner un alto, ¿verdad? Hermano, no quiero tener altercado contigo. Mira, si tú dices yo voy para acá, mejor yo voy para el otro lado. Tenemos el ejemplo, hermanos, también de, recuerden lo que vimos, ¿sí? Allá en el libro de los Hechos, cuando Pablo y Bernabé deciden separarse por causa de Marcos, ¿sí? El hecho de que ellos siguieran predicando no impidió que hubiera un altercado entre ellos, su trabajo. Ellos decidieron, tú vete para allá, yo me voy para acá, vamos a seguir trabajando juntos, ¿sí? Ahora, ¿cómo tratar, hermanos, a aquellos que nos maltratan? Es algo difícil, hermanos, de sobrellevar, pero no imposible. ¿Cómo tratar a los que nos maltratan? ¿Sí? Mateo capítulo 5, versículo 39. Mateo 5, 39. No, es de cobra. Entonces, cuando ya no te dejan traer ya para que les... Aquí estamos en vivo todavía. Ok. Mateo capítulo 5, versículo 39, hermanos. Dice ahí la escritura, desde el versículo 38, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Sí? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ¿sí? Dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es algo muy difícil de hacer, hermanos, pero no es imposible. ¿Sí? Ahora, Romanos capítulo 12, versículo 14, hermanos. Fíjese lo que dice allá. Romanos capítulo 12 y versículo 14. 12, 14.
Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Sí? Ahora fíjese lo que dice el 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Habrá personas, hermanos, que nos traten mal. Habrá personas, o habrá incluso hermanos que nos traten mal. Cuando dos personas se confrontan, hermanos, y miden su fuerza, entre comillas, lo digo así, ¿verdad? ¿Cómo se miran ante la sociedad? Habrá personas que vean a estas dos personas confrontarse y muchos piensan, ¿ya viste a este par de bestias? Por no decir unas palabras más fuertes. ¿Sí? Actúan irracionalmente, actúan como animales, queriendo medir sus fuerzas y decir quién es el más fuerte. ¿Sí? Ahora imagínense esto entre hermanos. Si entre la gente que no es cristiana se ve mal, ahora entre cristianos, esto se ve fatal. ¿Quién se verá o quién quedará mejor? ¿Aquel que decide confrontar, aquel que lo busca, o aquel que decide darse la vuelta mejor y hacer oídos sordos? O, ¿sabes qué? Pues ya, tú eres más fuerte que yo, darte la vuelta y ahí muere. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Pasa esto, hermano. ¿Sí? No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué pasa cuando nosotros actuamos así? Dice, ascuas de fuego amontonamos sobre su cabeza, es decir, avergonzamos a la persona sin quererlo. ¿Sí? La persona queda avergonzada, hermanos, ante esta situación. Si nosotros dejamos a Dios que actúe por nosotros, créame lo que será mucho mejor que si nosotros actuamos por nuestra propia cuenta. Esa es la mejor manera de actuar ante aquellos hermanos que nos tratan mal. ¿Sí? Ahora, no puede hacerlo, no está dispuesto a hacerlo, o dice, no puedo. Bueno, vaya conmigo a la pasión de Cristo. Vaya conmigo a los evangelios y recuerde cómo fue lo que sufrió el Señor Jesús hasta el último minuto de su vida. Si esto no nos sirve, hermanos, para poder reflexionar, entonces no habrá otra cosa que nos pueda llevar a cambiar nuestra mente. Porque si no vemos el ejemplo del maestro sufriendo al nivel máximo por nosotros, entonces si eso no es suficiente para nosotros, no habrá otra cosa que nos ayude a entender el amor de Dios. Hermanos, entonces que la forma de tratar a nuestros enemigos o aquellos que nos maltratan mal no es fácil. No va a ser fácil, desde luego. Que te den un golpe y poner la otra mejilla para que te enderecen, como quien dice, ¿verdad? No es fácil. Y no es que tengamos que hacerlo así, hermanos, ¿sí? Pero tenemos que usar la mansedumbre a la hora de tratar estos asuntos o este tipo de situaciones. No volver mal por mal, hermanos. Bendecir, orar, hacer bien, ¿sí? Fíjese lo que dice el Salmo 119, 165. Salmo 119, 165. Dice así: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. No dejar que mi felicidad, hermanos, dependa de lo que otros digan o hagan. Esto es ser feliz
porque otros quieren que yo sea feliz. ¿Sí? Si nosotros dejamos, hermanos, que nuestra felicidad o nuestro gozo dependa de lo que las otras personas piensen, porque habrá personas que digan, él es un debilucho. Posiblemente la situación en la que estemos pasando nos haga llorar incluso, de impotencia, de dolor, de rabia, ¿sí? Por no poder defendernos como nosotros quisiéramos. Y habrá personas que digan, mira, no es tan hombre como parece. No necesariamente. Si esos pensamientos van a definir nuestro gozo, nuestra felicidad, bueno, entonces estamos mal, ¿sí? Probablemente, hermanos, ¿sí? Esto sea lo máximo, lo más difícil en el desarrollo de nuestro carácter de amar a Dios, de amar a Cristo. Pero si volvemos a este punto que veíamos hace un momento, si Cristo estuvo dispuesto a hacerlo y la única razón por la que Él lo hizo fue por amor, ¿por qué no decidir hacerlo nosotros? ¿Sí? Ahora, si alguien nos maltrata a nosotros, tenemos que también estar conscientes de que hay algo en esa persona que no está funcionando. Hay algo en esa persona que no lo está dejando ser feliz, hermanos, o no le está dejando disfrutar del amor que Dios nos da. ¿Sí? Es mejor, hermanos, que dos estén mal o nada más uno. Desde luego que sabemos que solamente uno. Lo ideal sería que ninguno estuviera mal, ¿sí? Pero el enemigo, Satanás, está muy mal, ¿sí? Si nosotros volvemos mal por mal, o pagamos con la misma moneda, como decimos vulgarmente, ¿verdad? También estaremos en la misma situación que él. Vamos a reflexionar en este salmo, Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. ¿Sí? Esta es otra versión. Mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. ¿Cuándo sabremos, hermanos, que nuestro espíritu o nuestra vida espiritual ha madurado en las cosas cristianas, hermanos, en el camino del Señor? Cuando podamos soportar estas cosas sin que nos afecten emocionalmente al grado de querer buscar venganza, ¿sí? Porque lo primero que queremos hacer cuando alguien nos hace algo es buscar venganza, ¿verdad? Humanamente es lo que pensamos. Incluso a veces hasta nos atrevemos a meter a Dios en nuestras situaciones y decir, no, pues ojalá que Dios te pague lo doble que tú me haces, ¿verdad? Hay mensajes en los carros que he visto que no te deseo nada malo, pero si tú me deseas algo malo a mí, que Dios te lo ponga 10 veces más. Oye, pues entonces, ¿qué tipo de deseos son esos? ¿Sí? O sea, no son congruentes con lo que estás diciendo al mismo tiempo, porque Dios no paga mal por mal, pero la Biblia no se equivoca cuando nos dice, no paguéis mal por mal. La Biblia nos dice, déjaselo al Señor y Él se encargará de esa situación. ¿Sí? Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Y no es que Dios sea un Dios vengativo, pero sí es un Dios justo, ¿sí? Que actúa a favor de nosotros, desde luego. En conclusión, hermanos, hemos visto el amor fraternal, permanezca el amor fraternal. Hemos visto cómo actuar o cómo llevar a cabo, hermanos, el amor en nuestra vida, mostrándolo hacia los demás. Hemos visto cómo tratar a aquellos hermanos que son débiles,
Hemos visto cómo tratar a aquellos hermanos que han caído en el error, en el pecado. Hemos visto cómo tratar al hermano fuerte, desde luego. Hemos visto cómo tratar a los hermanos que son quebrantados. Hemos visto cómo tratar a los que tienen características que irritan o molestan no solamente a nosotros, sino a los demás. Hemos visto cómo tratar a aquellos hermanos que nos maltratan. Pero sabemos, hermanos, que si nosotros dejamos actuar a Dios en lugar nuestro, tenemos paz en nuestra vida. A manera de conclusión, tomemos lo que dice Efesios capítulo 4 y versículo 30. Efesios capítulo 4 y versículo 30. Nos dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sí? No entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos lograr esto, hermanos? Versículo 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta es la fórmula, hermanos, para lograr, ¿sí?, no entristecer al Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cómo? Siendo benignos unos con otros, siendo misericordiosos, perdonándonos unos a otros, ¿sí? Pero también quitando de nuestra vida la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Son fórmulas que Dios nos da a través de su escritura para poder llegar a un término feliz, hermano. ¿Sí? En estos tiempos en los que estamos viviendo, no estamos, hermanos, no estamos, créanmelo, para vivir enojados, amargados, iracundos, maldiciendo a los demás. No estamos para eso. No sabemos cuánto dure esto de la pandemia. Si Dios nos permite terminar y poder pasar esta situación, créanme lo que habrá muchas personas que cambien su manera de pensar con respecto a Dios. En estos momentos hay personas que están pidiéndole a Dios que los ayude por la situación en la que están. Personas que anteriormente no tenían en su mente a Dios. Personas que en su momento decían, no existe Dios. Y hoy, a través de la enfermedad que están pasando, yo estoy seguro que hay personas que están pidiéndole a Dios que los sane. Qué triste que haya llegado la enfermedad para que ellos pudieran acercarse a Dios o entender que hay un Dios. Nosotros que tenemos esa oportunidad, que sabemos, que creemos, que confiamos en Él, no desperdiciemos esta oportunidad. Aprovechémosla a cada momento, en cada día, a cada hora, para poder darle gracias a Dios por lo que Él nos da. Para poder mostrar ese amor, no solamente entre nosotros como hermanos, sino también a aquellos que no le conocen. Gracias por su atención, hermanos. Hemos visto este tema. Permanezca el amor fraternal. Yo espero que esto nos ayude para poder seguir adelante, hermanos, en esta vida que Dios nos da. Poder ser herramienta para su obra y poder mostrarle al mundo que Dios existe. Con nuestra manera de ser, con nuestro ejemplo, con nuestra manera de actuar también ante los demás. ¿Sí? Gracias por su atención, hermanos. Vamos a entonar un himno.